Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo unos sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y le echaré estiércol para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Para comprender el texto de hoy, debemos de recordar que los judíos del tiempo de Jesús trataban de explicar o dar sentidos a los desastres, las tragedias y el dolor provocados por la naturaleza o por las personas, de forma que aquellos que sufrían las consecuencias tuvieran alguna culpa. Esa era la concepción que tenían acerca de la justicia de Dios. Si a las personas les sucedían esas cosas tan malas, era porque también ellos habían sido muy malos. Si una persona tenía una grave enfermedad, era porque había cometido muchos pecados. Entonces unos hombres desconocidos le comunican a Jesús la noticia de la horrible matanza de unos galileos en el recinto sagrado del templo. El autor de aquel crimen atroz ha sido el non grato Poncio Pilato. Lo que más los ha horrorizado es que la sangre de aquellos hombres haya sido mezclada con la sangre de los animales que se estaban ofreciendo en el templo a Dios. No sabemos por qué motivo acuden a Jesús. Tal vez deseaban que Jesús se solidarizara con las víctimas, o quizás esperaban que Jesús les explicara qué clase de pecado habrían cometido aquellos hombres para merecer una muerte tan infame. Y si no habían pecado, quizás esperaban que Jesús les explicara por qué Dios ha permitido aquella muerte sacrílega en su propio templo. Jesús entonces les responde recordando otro acontecimiento dramático ocurrido en Jerusalén: la muerte de 18 personas que quedaron aplastadas por la caída de una torre de la muralla cercana a la piscina de Siloé. Pues bien, de ambos sucesos hace Jesús la misma afirmación: las víctimas no eran más pecadoras que los demás. Y termina su intervención con una advertencia: si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Hoy el Señor nos está dando un mensaje que va más allá
de las palabras y va más allá de las apariencias. La verdad es que no importa si conocemos o no a fondo la historia de los Galileos que Pilato mandó ejecutar mientras ofrecían sacrificios, o la historia de aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé. Evidentemente todos murieron trágicamente, unos ejecutados y los otros accidentalmente. Lo que Jesús nos quiere decir es que no importa el modo en que muramos, nuestra muerte no será nunca un indicador de buena o de mala vida. No importa cómo lleguemos a morir, la muerte no será nunca un indicador de la bondad ni de la maldad de la persona. Jesús mismo, siendo santo, puro y perfecto, murió de una manera trágica, violenta y cruel. Nosotros, como aquellos hombres, tendemos también a pensar que detrás de toda desgracia, enfermedad o problema, detrás de toda muerte trágica está Dios, que envía su castigo sobre los que no le siguen, sobre los que no son obedientes, o no son buenos, o han pecado. Esa es la imagen deformada que nos hemos forjado de Dios, un Dios severo, un Dios castigador, un Dios vengativo, que envía desgracias, que envía catástrofes y enfermedades y epidemias a la tierra. Y ese no es Dios. Jesús nos aclara y nos da la interpretación correcta. Las catástrofes, las desgracias, las enfermedades no son un castigo divino. Jesús lo afirma sin temor a equivocarse. Jesús no es partidario de esta imagen de un Dios reparte castigos. Si nuestro Dios fuera un Dios castigador, pues todos estaríamos condenados, porque todos somos pecadores. Jesús hoy nos aclara un punto muy importante, que algunos no entienden. Jesús explica claramente que las desgracias físicas no son una venganza de Dios. El que yo tenga una rodilla desgastada y necesite una prótesis, no significa que Dios está castigando al padre Adrián. El que sufre un accidente, o es víctima de la maldad, o contrae una enfermedad, no deja de ser un hijo querido de Dios. Dios no provoca la desgracia, que es consecuencia de causas naturales. Y si Dios la permite es porque sabe que eso puede producir otros bienes mayores, especialmente de tipo espiritual en los demás y en la propia persona. Jesús nos ayuda a comprender que detrás de toda tragedia, de toda catástrofe, de toda muerte injusta, violenta o repentina, hay para todos nosotros un recordatorio y una invitación a la conversión. Por eso dice Jesús, si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Jesús no nos dice que moriremos ejecutados o aplastados como los pobres galileos, sino que moriremos como ellos, cuando menos lo esperamos y sin estar debidamente preparados. Los acontecimientos dolorosos, las catástrofes, las tragedias, no tienen que llevarnos a juzgar ni a condenar a los demás, sino a meditar, reflexionar en cómo estamos viviendo nosotros y hacer una revisión de nuestras propias vidas para vivir una conversión personal. Por eso,
en lugar de juzgar ante una tragedia, una enfermedad, una muerte violenta o una injusticia, preguntémonos, ¿y si la víctima hubiera sido yo? ¿Y si en lugar de él o ella hubiera sido yo? ¿Qué habría pasado? Dios ha sido bueno y misericordioso al permitirnos seguir con vida. Jesús nos narra la parábola de la higuera estéril. El relato es breve y claro. Un hombre tiene plantada en medio de su viña una higuera. Durante 3 años ha venido a buscar fruto en ella. Sin embargo, año tras año, la higuera viene defraudando sus esperanzas. El dueño toma la decisión más sensata. La higuera no produce fruto y está absorbiendo inútilmente las fuerzas del terreno. Genera gastos en vano. Lo más razonable es cortarla. ¿Para qué va a seguir ocupando una higuera estéril espacio en su viñedo? Sin embargo, el peón que trabaja allí como viñador le propone hacer todo lo posible para salvarla. Le pide que la deje un año más, y él se compromete a cavar la tierra alrededor de la higuera para que pueda contar con la humedad necesaria y echarle estiércol, es decir, abono, para que se alimente. Si al pasar un año aún no ha dado fruto, entonces, bueno, ahora sí, la cortarán. El relato de Jesús es una parábola abierta, contada con toda la intención de provocar en nosotros una reacción. La higuera era hermosa, pero no daba frutos. Este es el riesgo más grave y más peligroso que podemos correr como cristianos. ¿Para qué sirve una higuera sin higos? Tal vez de adorno. Hablando de nuestra vida espiritual, ¿para qué una vida de pura apariencia y superficial? ¿Para qué un cristianismo que no sigue a Cristo? ¿Para qué un grupo, un movimiento, un equipo o un ministerio en la iglesia si no se dedica a construir el reino de Dios? Si no despertamos de esta anestesia espiritual, podemos terminar como la higuera, viviendo una vida estéril, vacía, sin frutos, de apariencia. Casi sin darnos cuenta, el mundo, el demonio, la carne, el pecado, nos van envolviendo y vamos reduciendo la vida a lo que nos parece importante. Trabajar y trabajar, ganar dinero, estar informados, comprar y comprar cosas para gozar de lujos y placeres. Pasados unos años, nos podemos encontrar como aquella higuera, llenos de forraje, de hojas, muy hermosos por fuera, pero sin frutos, viviendo por vivir, sin horizonte ni proyectos que en verdad valgan la pena, lleno de cosas, pero sin frutos. Necesitamos vivir una conversión a nivel más profundo. Necesitamos un corazón nuevo. Urge que demos una respuesta responsable y decidida a la llamada de Jesús, a entrar en la dinámica del reino de Dios. Y debemos de reaccionar antes que sea tarde. Vemos cómo el Señor de la viña es paciente y nos da tiempo aún. No desespera, sino que es compasivo y misericordioso. Hermanos y hermanas, cada día que comienza es tu oportunidad de dar fruto y de convertirte. Jesús está vivo en medio de nosotros. Él, como el encargado de la viña, cada día, cuida cada día de nosotros, de nuestros grupos, de nuestra familia, de nuestros movimientos y comunidades cristianas. Él
cava nuestros corazones una y otra vez, y nos alimenta con su evangelio, nos sostiene con su espíritu, nos nutre con los sacramentos, y de vez en cuando deja que el estiércol de este mundo abone nuestras raíces para que, entonces, habiendo superado las pruebas, las persecuciones y las tentaciones, seamos más fuertes y nos atrevamos a dar más frutos aún. Si no damos frutos es sencillamente porque no queremos. Cerramos esta semana 29ª del tiempo ordinario con un llamado claro a la conversión. El que tenga oídos que oiga. Estemos siempre preparados. Este ha sido el mensaje de toda la semana. Ocupémonos ya de dar mucho fruto para la gloria de Jesús, nuestro buen viñador, que todos los días se acerca para ayudarnos a ser fecundos. Hagamos que los arduos esfuerzos de Jesús por llevarnos a la conversión den buenos y abundantes frutos en nuestra vida personal, familiar, comunitaria y eclesial. Todo para la gloria de Dios, que es nuestro Padre bueno y que es rico en bondad y en misericordia. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.